Y hay una palabra que nos anima a nosotros, digamos, a caminar, que tiene mucho, digamos, de mucha importancia, porque eso marca el destino o el camino de nuestra vida como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Creo que somos, los que estamos aquí somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, quiero que podamos leer, y probablemente, vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Quiero tener la mayor, más que todo una enseñanza, poder compartir y que podamos prestar atención, porque seguramente nos va a bendecir el Señor por su palabra. No compartimos nada que primero no nos haya hablado el Señor a nosotros. Entonces esa es y cuando sentimos cuando tenemos esa convicción en nuestro corazón, creemos que es para poder impartirlo también dentro de la iglesia. A veces compartimos palabras viendo la necesidad que hay cuando uno atiende a personas, cuando uno habla con personas durante la semana. De acuerdo a la necesidad que hay, compartimos una palabra y entendemos que la palabra, por eso la palabra del Señor es tan rica, que puede alcanzarnos para todo, puede alcanzar para todo. Y que en cada palabra o en cada mensaje que nosotros demos, siempre debemos estar expectantes a ver cuál es la palabra que pertenece. Si usted se va con una palabra, escúcheme, con una sola palabra, con una sola palabra, usted la puede empezar a desarrollar y puede ser desafiado con esa sola palabra. Puede ir a la Biblia, empezar a buscar hacia algo que Dios le ha hablado. Esa es la dinámica, por ejemplo, que yo uso, o sea, la de la que yo me aferro. El Señor me dice una palabra, o entiendo que viene de parte de Dios. Nunca una palabra de Dios va a venir de parte del diablo, ¿verdad? Sino que viene de parte del Señor. Y entonces comienzo a buscar, empiezo a indagar en la palabra del Señor y me enriquece, y veo que me lleva hacia un propósito esa palabra que ha sido sembrado, porque cada palabra en la Biblia son como semillas, ¿sí? Dice la Biblia, la palabra dice que el sembrador, ¿qué hizo? Salió ¿a qué? A sembrar, y parte de la semilla cayó, sabemos, ¿no? Entre pedregales, junto al camino, entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Esperemos que cada uno de los que estemos aquí sea buena tierra. Por eso usted no se deja distraer con nada. Si tiene el teléfono activado, ahora es el momento para cortar el teléfono. Y si no sabe cómo cortarlo, le saca ¿cómo se llama? Y se queda sin datos. Pero para que no le interrumpa a usted, y para que no sea de interrupción para los hermanos. Nosotros tenemos la Biblia aquí, ¿vale? Pero si usted tiene Biblia, acostúmbrese a traerla. Siempre damos el consejo en el móvil, es más práctico, pero a veces estás mirando en el móvil para leer la Biblia y te entra una notificación y entonces te desvía, te distrae. Por eso en la Biblia, cuando la Biblia es de papel, no entra ninguna notificación, no te aparece ningún globito, nada por ahí, sino que no te interrumpe la lectura. Quiero que vayamos al Salmo 65. Este es un salmo que podríamos perfectamente leerlo. Creo que no nos demoraría, creo que tardaría 3 minutos de poder leerlo a todo. Pero quiero hablar acerca del Salmo 65, y este salmo se podría dividir en 2 partes. Primero dice al principio, es un salmo de David, es un canto de adoración. Si usted ve en su Biblia, si ve en su palabra, va a decir cántico de David, escribe, o sea, y es dirigida al músico principal. O sea, esta letra, digamos, o esta porción bíblica, este capítulo, es una canción. No la he escuchado todavía yo, esa canción. Creo que todavía, al menos en la versión nuestra moderna, no la podemos escuchar. Pero es una canción, tiene música. Y es un momento, digamos, de adoración a Dios, es un reconocimiento a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Primero, ¿por qué digo separarlo en 2? Porque podríamos decir que los primeros versículos hablan acerca del perdón de Dios, habla de la misericordia de Dios, como Dios nos perdona, habla acerca de
de la bendición que significa tener a Dios, de poder ser favorecido como Dios es misericordioso con nosotros. Y después la segunda parte habla acerca de la siembra, porque en realidad es importante, yo creo que para aquel entonces era también, creo que tenía una relación y tenía una motivación extra de ser importante por el hecho de que la mayoría de la gente vivía de esto, ¿no? De la agricultura, en una cultura. Entonces daban gracias a Dios por la cosecha, por el agua, por los ríos, como Dios respondía a las oraciones. Entonces, por una parte está, vuelvo a decir, el perdón, como el pueblo de Dios reconoce el perdón de Dios, pero por otra parte está darle gratitud al Señor por las cosechas, ser agradecido al Señor por la cosecha, ¿sí? Dos partes, diga, agradecimiento por el perdón, que el perdón que recibimos todos, y segundo, agradecimiento a Dios por la cosecha. ¿Cuántos han sido perdonados aquí? ¿Verdad? Todos hemos sido perdonados por el Señor. Ahora, ¿cuántos son agradecidos? O mejor, vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuántos son sembradores aquí? Entonces tenemos motivo para dar gracias a Dios por la cosecha. No podemos dar gracias por algo que no hacemos, ¿verdad? Entonces la gratitud, eso significa darle gracias a Dios. O sea, daba gracias a Dios por la cosecha. Una persona que no siembra difícilmente vaya a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, dice la palabra del Señor, eso también cosechará. Entonces cosechamos lo que nosotros sembramos. Ahora cuando vamos, y que quiero centrarme en el capítulo número 65 del Salmo, en el versículo número 11, y dice la palabra del Señor así, el verso 11, dice de los signos: coronas el año, tú coronas, es la Reina Valera 1960, ¿no? Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Un texto. Podríamos esperar nosotros a fines de año, o podríamos esperar a enero para predicar esta palabra, porque marca un tiempo, ¿no? Dice: tú coronas el año con tus bienes. Quiero situarme en este lugar, creo no equivocarme. Si me equivoco, después ustedes me dicen, no tengo ningún problema, pero no estén más pendientes de la equivocación, estén pendientes al espíritu por el cual yo transmito o quiero transmitir una palabra. Dice: tú coronas el año con tus bienes. Entiendo que no estaba muy cerca, o estaba en el tiempo precisamente de las cosechas. Por eso vuelvo a decir, por el perdón y por la cosecha recibida. Entiendo que para el pueblo judío el tiempo de la cosecha es en los meses de septiembre, digamos, donde recogen la cosecha. Entonces, ¿para qué esperar? O cuando se iniciaba el nuevo año, ¿en qué año se inicia? ¿En qué mes se inicia el año nuevo judío? Abril, ¿no? Entonces podemos decir que es dentro de esa época, ¿no? En el mes, digamos, donde se reiniciaba el año. ¿Para qué esperar el año que viene para nosotros, si hoy, a partir de hoy, podemos vivir una vida bendecida por el Señor? Este año, o el año que nos toca, que vivir de aquí adelante, que el día, ¿qué día es hoy? 3 de mayo del año que viene, podamos mirar para atrás y ver que ha sido un año coronado por el favor de Dios. En el caso de Gloribet es muy fácil, Gloribet, que tú te acuerdes de esta prédica el año que viene, porque seguramente te acordarás del día. El día de mi cumpleaños el pastor predicó de esto. Entonces, en el año que vas a iniciar, o que inicia a partir de hoy, y no es que quiera predicarte a ti sola, Gloribet, pero es la bondad de Dios que se manifiesta en la vida de aquellos que son agradecidos para con Dios. Vuelvo a decir, y que voy a repetir muchas veces esto: ser agradecido primero por haber sido perdonado por Dios, pero también ser agradecidos por la cosecha que podemos recibir de parte del Señor. Ahora, cuando vemos esta palabra, dice: tú coronas el año con tus bienes. Si en algo yo doy gracias también por las personas que nos congregamos aquí, doy gracias al Señor por algunas personas que me han enseñado y me enseñan. Y en este caso espero que no te pongas, no te sonrojes, pero yo doy las gracias al Señor por Richard.
¿Por qué? Porque Él ha motivado mi vida para indagar más en la palabra del Señor, ¿no? Y como otras personas me han motivado en diferentes partes, pero Él ha sido, en cierta manera, hay cosas que yo le pregunto, no es porque no las sepa o porque no la haya buscado, pero quiero comparar, ¿no? A veces cuando estoy preparando el mensaje, le mando un mensajito, ¿qué pensamiento tú tienes de esto? ¿Qué palabra es ese? Pero ahora es muy fácil, ¿no? Poder encontrar el significado de las palabras. Y yo he ido ahí para buscar el texto original en el griego, en el hebreo, en cuanto a esto, y dice la palabra del Señor, cuando dice, tú coronas, significa atar, y no es atar de hacer un nudo, sino que es otra palabra, no sé cómo se pronuncia, pero es con un acento en la A, atar, y es cerrar en círculo. Eso significa cuando alguien dice tu corona, y eso es lo que ha hecho el Señor, o lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. El Señor quiere cerrar en un círculo nuestras vidas. Él quiere proteger, no quiere que toda nuestra vida esté protegida por Él. Por eso dice, tú coronas el año con tus bienes. ¿Quieres ser bendecido? Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Porque es una pregunta muy obvia, ¿verdad? Y la respuesta también es muy obvia, ¿no? Todos queremos ser bendecidos por el Señor. Ahora, hay una promesa de Dios que el Señor ha dicho que Él va a coronar, o sea, Él va a cerrar en círculo nuestra vida con bendiciones de Él. Él dice, tú coronas el año con tus bienes. Y esta palabra bienes, en el hebreo, es tov. Y significa en un sentido más amplio lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. En un sentido amplio lo que el Señor quiere hacer es bendecirnos a nosotros. No que únicamente nosotros seamos bendecidos, sino que podamos recibir una amplia bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esa bendición? De hecho, ya somos bendecidos nosotros porque hemos conocido al Señor. Tú has conocido al Señor. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, como decíamos recién. Hemos alcanzado la gracia de Dios, la comunión con Dios. Algo que estaba lejos de nosotros, lo hemos alcanzado. Qué mayor bendición poder tener, ¿verdad? En nuestra vida. Pero hay algo mucho más amplio de Dios. Dios le da una dimensión mucho más grande a la bendición. Y a partir de este día 3 de mayo hasta el día 3 de mayo del año que viene, si tú quieres contar este periodo de tiempo en tu vida, tiene que haber una bendición. Vas a ver la bendición de Dios. Ahora, para que eso suceda, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. O sea, nada viene por casualidad. Y sigue diciendo, tus nubes destilan grosura. Y esta palabra grosura significa, en el hebreo, es deshen, sí, bien digo, deshen. Y significa, también tiene casi el mismo significado, abundancia, prosperidad. Y usted sabe que muchas veces nosotros no hablamos acerca, no somos, ¿no? de tantos mensajes, ¿no? de la doctrina de la prosperidad que hay por allí, ¿no? Pero en realidad eso es lo que promete el Señor. Dice, y tus nubes destilan grosura. O sea, esa palabra es deshen, abundancia, prosperidad. Tiene mucho que ver con el aceite, tiene mucho que ver con el ungir. Si usted comienza a indagar en la palabra del Señor, usted ve qué rica que es esta palabra. Entonces, estas son las promesas de Dios que están reservadas, o mejor dicho, que están disponibles para nosotros, para que nosotros podamos caminar en la bendición del Señor. No tan solo ser bendecido de haber alcanzado la gracia de Dios, sino también ser bendecido con una bendición de abundancia, de prosperidad en nuestra vida, de poder ser bendecido. Yo el otro día, ya hay gente que me mira medio raro cuando yo digo que qué lindo poder tener la libertad financiera en nuestra vida. ¿Has visto por ahí te suelen saltar, ¿no? Ya sea por YouTube o por el Instagram, ¿no? Tenga libertad financiera para su vida, viva en la libertad financiera y tienes que invertir no sé qué, y es una estafa esa. Ahora la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Sí? Enriquece en todos los ámbitos de nuestra vida. Y dice que no añade tristeza en ella. Dice que había una persona que era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Porque carecía de las cosas más importantes que hay de la bendición del Señor, de sentirse rodeado en un círculo protegido por el Señor. Yo pregunto, ¿te sientes así? No me digas sí, no me digas no.
Ahora, para poder nosotros alcanzar esa bendición de Dios, para que podamos nosotros vivir en la bendición de Dios, ya estaba marcado mucho antes. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, hay una frase ahí maravillosa que a veces la leemos y la leemos rápidamente. Dice así, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor, o escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha. Y a veces nosotros le damos la importancia, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es, y lo hacemos referente de que Dios es uno solo. El primero que había, cuando sale esta palabra, era muy fuerte para aquellos de aquel entonces, porque en aquel entonces mucha gente o muchas naciones tenían una infinidad o tenía muchos dioses. Entonces, cuando habla acerca de unidad, de unificar a un Dios, pero hay alguna palabra que pasamos desapercibido. Y cuando dice escucha, esa palabra escucha en el hebreo es Shema. Y esto lo hemos compartido. Por eso digo que lo compartimos con los hermanos el día martes. Y qué importante que es para nosotros. Cuando dice Shema Israel, le está diciendo escucha Israel. Escucha. Y escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es totalmente diferente a oír. Nosotros, cuando estamos con los varones aquí, en los días martes, nosotros oímos las hermanas que están allí. Les puedo asegurar que se siente. No, en el buen sentido de la palabra. Y escucho, y oímos que habla. Pero qué diferente, no escuchamos lo que ellos dicen. ¿Alguna vez le dijiste a tu hijo o a tu hija, le dijiste, ¿me estás escuchando? No, no te está escuchando, te está oyendo. Porque escuchar es obedecer. Es diferente el concepto que nosotros tenemos en el concepto hebreo, en el concepto judío. Escuchar era no tan solo prestar atención o oído o oírlo, sino obedecer a Dios. Entonces, cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, en otras palabras está diciendo, escucha y sé sanado. ¿Cómo escucha ser sanado? Sí, sanado en todos los aspectos, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual, en lo financiero. No podemos desoír nosotros la voz de Dios. Yo creo que Dios no ha dejado de hablar al hombre. Hablábamos también con los hermanos, porque cuando yo voy, cuando me junto con hermanos, no me junto para chismear, ni para, ¿cómo se llama, no? Sino que me junto para, y tampoco soy el legalista o el fariseo, ¿no? Pero cuando hablo, trato que mis conversaciones sean productivas. Y hablábamos también con el hermano Juan y con Richard cuando veníamos para aquí, para la iglesia, y hablábamos acerca de una cuestión ahí de la identidad de género, y le contaba de una experiencia que había tenido en el trabajo, y yo le decía a un muchacho, a un compañero, le decía, muy dentro tuyo, tú sabes que tienes una moral, y tú no te puedes comparar con un animal, porque los animales no tienen moralidad. En cambio, sí tú tienes moralidad, y esa moralidad ha sido puesta por Dios. Y todo el hombre, quien pisa en la tierra, todos, sin excepción alguno, todos tienen una cierta conciencia de lo bueno y lo malo, y lo bueno es Dios. Si no, ¿por qué se esconden en el armario? Yo sé que esto puede resultar ofensivo a algunas personas, pero lo bueno se expone, lo bueno no se oculta, lo bueno está a la luz. ¿Sí o no? Ahora dice, escucha y sé sanado. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel. Y ese mensaje se ha trasladado hasta los días de hoy. Es la misma dinámica que nosotros tenemos que seguir. Para poder ser sanados en todas nuestras áreas, en nuestra vida, debemos escuchar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Esta misma Salmo 65, verso 11, se encuentra, casualmente se encuentra en otro pasaje bíblico y dice exactamente las mismas palabras. En el Isaías 55, verso 2, en adelante dice así la palabra del Señor.
Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y acá en el original, aquí dice, oíd atentamente. En el original dice, no dice una sola vez, dice, sino que dice, Shema, Shema, 2 veces. Interesante, ¿no? Gracias. Shema, Shema, o sea que no te quedes únicamente con la primera palabra, sino trabaja sobre esa palabra. Es mi costumbre, no tiene que ser la vuestra. Pero cuando el día lunes o el día martes, o el día domingo a la tarde o el día lunes, yo reviso la prédica que he compartido. Y digo, ¿en qué parte? ¿Cuál es la parte que no dije que creo que era importante? Y no me quedo con eso. Por eso venimos hace varios domingos que venimos escuchando la misma palabra. Y quizás esta palabra es para muchos de nosotros, que el Señor quiere que por una vez por todas, que puedas escuchar lo que Dios te está diciendo, o lo que Dios nos está hablando, lo que el Señor está hablando en nuestra vida. Y dice, oíd atentamente. Y ese oír atentamente es para darle más sentido a la frase. Shema, Shema, le dice, Shema, Shema. Le está diciendo eso. Y dice, oídme atentamente y comed del bien. Ahí está nuevamente la palabra top, la que decíamos recién, en el sentido más amplio. Dice, oídme y comed del bien, comed de lo bueno, en el sentido más amplio, y se deleitará vuestra alma. Y ahí está nuevamente la palabra, con grosura, con grosura. Eso dijimos que es la misma palabra de Shen, que habla acerca de abundancia, habla de manjares, habla de disfrutar la tierra que Dios ha prometido para sus hijos. Lo venimos diciendo y lo he dicho muchísimas veces, la tierra de Canaán para nosotros es un estado espiritual en nuestra vida. Ya no es un tema geográfico donde Dios quiere que nosotros lleguemos, sino que es un estado del alma donde nosotros podamos sentirnos en abundancia, bendecidos por el Señor, que podamos disfrutar del Evangelio, que el Evangelio no es para machacarte la cabeza, no es para ofenderte tu conducta, no es para que vivas una religiosidad, sino para que puedas disfrutarlo al Evangelio, para que puedas disfrutar las buenas noticias que el Señor nos da. Y el Señor sigue diciendo, inclinad vuestro oído, fíjese, y venid a mí. Y esta palabra que dice oíd y vivirá vuestra alma, en el original dice nuevamente, dice Shema, dice nuevamente, está diciendo atiende a lo que yo te estoy diciendo, dice el Señor. Atiende, sé diligente. Y le da promesa, le dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. En otro sentido, esta palabra Shema es oír inteligentemente. Tener inteligencia para oír. Se puede escuchar a Dios. Se puede escuchar al Señor. Y dice, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Fíjese, ahí donde está el compromiso de Dios. Dice que si nosotros somos oidores de lo que el Señor está diciendo en nuestras vidas, dice que Él hará pacto con nosotros. ¿Se acuerda que creo que fue el domingo pasado o el otro, que hablamos acerca de la importancia de los pactos, que Dios hace pacto con nosotros? Dice, y haré pacto con vosotros eterno, las misericordias firmes a David. Gloria al Señor, aleluya. Muchas veces hemos reflejado Romanos capítulo 10, verso 17, que dice lo siguiente, dice que la fe, a ver cuántos saben este texto, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahora fíjese, ¿por qué repite 2 veces? La fe viene por el oír. Podría decir, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero dice, vuelve a repetir, la fe viene por el oír, pero el oír nuevamente la palabra de Dios. La fe viene por el oír. No te quedes únicamente con el oír, sino indaga sobre lo que Dios te está hablando, sobre lo que el Señor nos está hablando. Oír, oyendo. Diga, oír, oyendo. 2 veces repetida.
significa que la fe verdadera no nace de la intuición. Escúcheme, y esto es importante. Esto es, bueno, todo es importante, pero esta parte es sumamente importante. Dice, la fe verdadera no nace de la intuición, sino de escuchar el mensaje del Evangelio, de escuchar el mensaje del Evangelio. Vamos a poner ejemplos prácticos más adelante. La fe se cultiva y crece al exponerse a la Escritura. Se da cuenta cuando usted tiene una palabra, cuando viene una palabra de parte de Dios para su vida, pero cuando usted comienza a indagar sobre esa palabra, eso le da un sentido y lo corrobora la palabra del Señor, lo reafirma y trae a nosotros un claro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La fe cultiva y crece al exponerse a la Escritura y al Evangelio, las cuales generan convicción y confianza en Dios. Vuelvo a decirlo, generan convicción y confianza en Dios. Generan convicción y confianza en Dios. Por eso hay gente que no confía en Dios. Viene a la iglesia pero no confía en Dios. Genera convicción. Hay un proceso en nuestra vida, fíjese, que es oyes. Primero, diga número 1, oír. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Que entonces, oyes, viene fe, pero no queda allí la cosa. Sino que oye, viene la fe, pero también obedeces. Así que si no obedeces, si no obedeces que no tienes fe. Es un proceso. ¿Te das cuenta? ¿En qué parte estás? ¿En qué parte estoy? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y como consecuencia viene el obedecer. Ese es el concepto de la palabra del Señor. Tú no puedes decir que tienes fe, pero si no eres obediente. Simplemente estás viviendo una religión más. Si el Señor te dice que tienes que perdonar, tienes que perdonar. Si no perdonas y escuchas del perdón y no obedeces, entonces no tienes fe. Si el Señor te dice que tienes que amar y no amas, escuchas, pero si no obedeces, ¿de qué te sirve la fe? El Señor te dice que tienes que ser generoso, tienes que ser responsable. Claro, pero ahí, pastor, ya no entro, pastor. Cuando tenemos fe demostramos, o cuando decimos que tenemos fe, se demuestra con nuestra obediencia al Señor. No hay otro camino. Si queremos ver a Dios obrando en nuestra vida, debemos seguir oyendo. Yo sé que esto puede producir en personas, como hay mucha gente que se va de las iglesias, porque no quieren seguir oyendo. Porque la verdad es la que te va a hacer libre, no lo que tú quieras escuchar, lo que yo quiera escuchar, sino que la Biblia dice que la verdad nos va a hacer libre. La verdad te va a hacer libre cuando la escuchas una vez, otra vez y otra vez y no te cansas de escucharla. ¿Por qué decimos que venga a la iglesia? ¿Por qué le decimos que venga a escuchar la palabra de Dios? Porque eso lo va a llevar a una conducta de obedecer. El pueblo de Israel, fíjese, el pueblo de Israel, ellos sabían la ley de Dios. Cuando Dios bajó, o mejor dicho, cuando Moisés bajó del monte de Sinaí con las leyes. Ellos tenían la ley, ellos sabían que había un pueblo que tenía, o sabían que iban a heredar una tierra. Escúcheme, fueron oidores, tenían fe, pero no fueron obedientes. Por eso dice la palabra del Señor que quedaron muchos postrados en el desierto. Ahora, esta palabra no es fácil de digerirla, pero es así, hermano. Hay gente que queda postrado con enfermedades, producto de no perdonar. Hemos visto personas amargadas. Hemos visto gente por no obedecer a Dios viviendo vidas miserables. Si yo digo que tengo fe, creo que Dios
me va a sostener. Si yo digo que tengo fe, sé que Dios me da el poder para perdonar. Si yo digo que tengo fe, Dios me da el poder para amar. Y escucha, por favor, escucha. No te acostumbres a venir a un ritual religioso a este lugar. Despeja, saca todos tus argumentos, saca las piedras que están, saquemos las piedras que están en nuestra cabeza y no nos dejan ver la revelación de Dios en nuestra vida. Debemos pedirle al Señor que nos dé la disponibilidad, eso tenemos que pedirle, que nos dé la disponibilidad de obedecer a lo que oímos en su palabra. Eso fue lo que pidió Salomón para poder gobernar bien. Él le pidió la disposición en su corazón para poder escucharle a Dios, para escucharle, pero escucharle de verdad. Cuando tú le escuchas de verdad, no hay otra dinámica en tu vida, no hay otro acto en tu vida que obedecer al Señor. Y esto lo podemos ver repetido en diferentes partes de la Biblia. Voy a nada más que algunos ejemplos que creo que hacen de esto. Éxodo capítulo 15, verso 26. No sé si voy a compartir todo, pero Éxodo 15, verso 26. Y dijo, todo fíjese qué importante es. Si oyeres atentamente, esa palabra, oyeres atentamente, nuevamente está la palabra allí en el original, Shema, Shema. O sea, Shema, vuelve a oír. Vuelve a oír hasta que te puedas, para que toda esa dureza que está en nuestro corazón, que nos lleva a la desobediencia, puede ser roto. No hay otra cosa, no hay otra forma que va a ser roto en nuestra vida. Y le dice, si oyeres atentamente, Shema, Shema, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué dice? Tu sanador. Sé sano en todas tus áreas de tu vida, escuchando la voz de Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Sonría, que el Señor les ama. Lucas capítulo 5, verso 15. Lucas, libro de Lucas. Qué mejor ejemplo nuestro Maestro, nuestro Señor. Dice, pero su fama se extendía más y más. ¿Y se reunía qué? Como dice aquí, poca gente. En otras traducciones dice multitudes. ¿Para qué se escuchaba? ¿Para qué se reunía la gente? Para oírle. Primero, número uno, para oírle. Diga, número uno, para oírle. ¿Se acuerda cuando predicamos acerca de los... Yo sé que soy cansino con ese mensaje. Los 5 panes y los 2 peces. O al revés. 5 peces y 2 panes. ¿Cómo es? Ah, los pillé, ¿no? 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerdan? Dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que los sanase de sus enfermedades. La prioridad de esa gente era escuchar a Jesús. Era el Shema de Dios, escuchar y obedecer. Oír y ser sano ese es el patrón de Dios. Oír y ser sano, oír y ser sano. Esa es la dinámica de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 8 al 10. Dice la palabra del Señor así. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Le explico el contexto. Pablo, predicando el Evangelio, él predicaba el Evangelio de la paz. Y desde el versículo número 1, mira, es una tarea también que usted puede hacer, buscar Hechos, capítulo número 14, y leerlo hasta donde nosotros vamos a leer ahora. Dice que Pablo estaba predicando lo que ahora es Turquía. Esa parte de ahora es Turquía. Dice que estaba en un lugar predicando en Listra. Dice que había un muchacho, cierto hombre, ni siquiera el nombre da, dice cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Jamás había andado. Son detalles muy importantes. ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Oyó hablar. ¿Qué hablaba Pablo? ¿Cómo había salido el Barça? Que sale campeón el Barça este domingo. Eso hablaba. ¿Qué hablaba Pablo? ¿Qué hablaba Pablo? ¿Qué hablaba Pablo?
Dice que este hombre oyó hablar a Pablo, el cual fijando él en él sus ojos y viendo, ¿quién vio? Pablo vio. ¿Qué vio Pablo? Que este hombre estaba atento a lo que estaba hablando él, a lo que estaba diciendo, a lo que estaba predicando. Ya lo vamos a ver, que la Biblia dice que estaba predicando Pablo. Dice, viendo Pablo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Fíjese, aquí vemos las tres partes que le estoy diciendo. Oyó hablar la palabra del Señor. Número 2, tuvo fe, dice que tenía fe, dice que Pablo vio que tenía fe. Y número 3, obedeció. Cuando Pablo le dijo, levántate, este hombre dice, levántate sobre tus pies. Es más, hizo algo que Pablo no le había hecho, no le había dicho. Dice que él saltó en el lugar. O sea, fue obediente a lo que Pablo le estaba diciendo. No era una ocurrencia de Pablo. Pablo estaba viendo la fe de ese hombre. O sea que la fe te lleva, o sea, el oír la palabra del Señor te lleva a un paso de fe. Y el paso de fe te lleva a obedecer a Dios. Acá lo podemos ver. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Capítulo número 14, verso 7. Dice así, aunque volvemos un poquito para atrás. Dice, y allí predicaban. ¿Qué predicaban? El Evangelio. Predicaban el Evangelio. Predicaban la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos, tal parece que este muchacho había llegado ahí, ¿no? Y llegó, se sentó y ocurrió el milagro. No. Cuando nosotros vemos aquí la palabra predicando o predicaban el Evangelio, es eimi. Esa palabra es eimi. Así se pronuncia y se escribe. Eimi. Es una forma prolongada de un verbo primitivo. ¿Qué quiere decir? Que este hombre no es que estaba predicando que dijo Dios te ama y ahí nomás este hombre, sino que este hombre había escuchado uno y otro mensaje, había estado, dice que era imposibilitado, no se podía mover. No sé si Pablo en ese entonces o quizás en ese momento predicaba a una multitud, la multitud se dispersaba. Volvía a predicar y la multitud se dispersaba. No sé si volvía a predicar a Jesús y Pablo predicaba y la multitud se dispersaba. Pero quedó un cierto hombre que había escuchado no una vez, porque Pablo predicaba. No era que traía, pastor o algunos hermanos, ¿puede venir a orar por un familiar que tiene una necesidad? Si esa persona no escucha el mensaje del Evangelio, no va a producir fe en su vida. Primero tiene que tener fe para que la obra pueda ser hecha en su vida. Forma prolongado de un verbo primitivo. ¿Qué era el verbo primitivo? Predicaba, no una vez, predicó continuamente. Es más, de ese lugar lo echaron a Pablo, lo expulsaron los mismos judíos. Convinieron con los gentiles de aquel entonces y empezaron. Así que no te preocupes si te echan de un lugar porque predicas la palabra del Señor. Tarde o temprano te van a oír. Y espero que sea temprano antes que tarde. ¿Cuántos están siguiendo aquí? Deuteronomio capítulo 11, verso 13. Volvemos. Esto es la Biblia. Y vuelve a decir la palabra del Señor. Si obedecieres cuidadosamente, y el original dice Shema, Shema, dice nuevamente. Escucha, vuelve a escuchar. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y ahí viene una serie de bendiciones sobre tu vida si escuchamos al Señor. Por favor, pónmelo porque no lo he escrito aquí. Verso 18 en adelante. Diré las bendiciones que iban a venir. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontera entre vuestros ojos. Y les enseñarás a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les haría de dar, como los días ¿de qué? De los cielos sobre la tierra. ¿Quieres vivir un cielo en la tierra?
¿Quieres vivir un cielo en la tierra? ¿Quieres vivir quieres vivir paz en tu corazón? ¿Quieres vivir paz? Porque el cielo, escúcheme, en el cielo no hay inflación, ¿eh? En el cielo no están los corruptos, ¿eh? No están los coimeros, los que se hacen de ganancia deshonesta, los que usan influencia de contacto. No, eso no entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos dice que es un reino de paz. No una paz forzosa, una paz que da el Señor. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Quieres vivir la paz del cielo? ¿Quieres que tu casa pueda ser un pedacito de cielo en la tierra? Escucha la voz de Dios. Deuteronomio 15:5. Si escuchare, nuevamente está la palabra Shema ahí en ese lugar. Si escuchare fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio, que lo conocemos mucho, ¿no? Deuteronomio 28:3. Dice, y acontecerá, bendito tú serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Vuelve por favor al versículo 1. Acontecerá que si oyeres, ahí está nuevamente la palabra, atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el último texto que quiero compartir es Santiago, capítulo 1, verso 22. Santiago 1, verso 22 dice así, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué significa el espejo en la Biblia? No es otra cosa que la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos, cuando tú lees una vez, hay gente que hace esto, lee una vez la palabra del Señor, ve las promesas de Dios, pero ¿qué hace? Como no tiene esa habilidad o no tiene esa disposición de seguir buscando e indagando en la palabra de Dios, dice que cierra, se va y se olvida de las promesas de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley de la gracia, la que vino por Jesucristo, la ley de la gracia. Dice, por eso dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la gracia, o la ley de Dios, o la ley, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que dice la palabra del Señor, dígalo usted bien fuerte y dígaselo para usted mismo, dice, será como bienaventurado en lo que hace. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nosotros vamos a ser bendecidos en este año? De aquí al 3 de mayo del año 2027, ¿cómo vamos a ser bendecidos? Si cumplimos, si escuchamos la palabra de Dios. Otro texto más, Gálatas capítulo 3, verso 2 en adelante, dice, esto solo quiero saber de vosotros, le decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Solo esto quiero y necesito saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley? O sea, por los 10 mandamientos ¿recibiste el Espíritu Santo? No. ¿O por oír con fe? No es por la ley, sino por el oír con fe, que recibimos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Y fíjese, esto es fuerte. El verso 3 dice, ¿tan necios sois?
Tócale al que tienes al lado tuyo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Esa gente creyó, no creyó por los 10 mandamientos, sino que creyó por el Espíritu de la gracia, por el advenimiento del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, Él pudo, o la gente pudo entender acerca de la gracia de Dios. Pudo comprender lo que significaba la gracia de Dios. Dice, tan necio soy, habiendo comenzado por la gracia, por el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la carne, o sea, queriendo hacer las cosas por voluntad humana, queriendo cumplir la ley de una forma. Así hay mucha gente que quiere cumplir la ley, festeja esto y festeja lo otro y festeja, nada más que son rituales, costumbres que no te llevan hacia ningún lado. Tienes que ser obediente a lo que Dios te está hablando hoy. ¿De qué te vale saber el hebreo, el arameo, el griego y tantas cosas que hay por ahí? Pero si no eres obediente en lo más básico, en lo más necesario, en lo más primordial de nuestra vida. Tantas cosas habéis padecido en vano, le decía el apóstol Pablo, en que realmente fue, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra, fíjese, aquel que pues suministra. ¿Qué significa que suministra? Que nos da todo lo que nosotros necesitamos. El Espíritu hace maravilla entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes contestan. ¿Por cumplir la ley a rajatabla? ¿Sabe que nosotros no podíamos cumplir la ley? No podemos cumplir la ley. Para eso vino Jesús. Para Él cumplir la ley. Por eso dice que en las cargas que nosotros teníamos, o la carga que tenía el hombre, dice que por eso las llevó Él y nos dio un evangelio de la gracia. Esto no significa liviandad espiritual. Esto no significa falta de responsabilidad en nuestra vida. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Cada uno de nosotros alcanzamos el favor y la gracia de Dios por poder escuchar la palabra del Señor. ¿Sabe qué hago? Si usted quiere incorporarlo, ¿no? Yo tengo casi 40 minutos de mi trabajo, de mi casa a mi trabajo. De lunes a viernes y quizás el día sábado también. Pero usted es pastor, va a decir. No es excusa. ¿Sabe qué hago? Pongo una prédica. Y si esa prédica me bendice y el Señor me habla, cuando vuelvo, duran entre 25 o 30 minutos, son más cortos que yo, no son tan largos como yo, la vuelvo a poner. No tan solo me conformo con eso, sino que después cuando vuelvo a casa la vuelvo a escuchar. Shema, Shema, sigue escuchando, que es lo que el Señor te quiere hablar. A veces los muchachos, los hermanos, los jóvenes, ponen aquí en los QR de las prédicas. No se quede únicamente con lo que el pastor habla. Sigue escuchando en su casa. ¿Sabe las veces que yo repaso un mensaje o una palabra que escucho? Le digo, Señor, dame una palabra. Esa es mi oración desde el día lunes o el domingo. El Señor, dame una palabra. Ahora me está sonando otra palabra. Me está sonando otra palabra. Ya la semana pasada, pero Kadosh. Búsquela. Le desafío que busque esa palabra. Kadosh. No sé por qué me venía esa palabra. Es una palabra hebrea. Y yo tengo que empezar a buscar acerca de eso. Dios te habla, hermano. El Señor nos habla, hermano. El Señor nos habla. Lo que pasa, fíjese, vuelvo a decir, el pueblo de Israel se quedó con la primera palabra. El pueblo de Israel se quedó con la ley, se quedaron con eso. Ellos sabían que tenían una tierra prometida. Ellos saben, ¿cuánta gente hoy en día sabe que hay una bendición más allá? Cuando nosotros pasamos ese umbral de la obediencia a Dios, que tanto nos cuesta obedecer a Dios, o que tanto te cuesta decirle al Señor, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, porque sé que es malo para mi vida.
Dice que por esa causa, por esa razón, ellos conocían la promesa. ¿Cuánta gente hoy conoce las promesas de Dios? ¿Cuánta gente ha recibido? Pero ellos se quedaron con una sola palabra. Es muy significativo. Deuteronomios 28, no lo tenía, pero 28, dime, creo que es el verso 16 o 15. A ver, 28, el 15. Dice: pero esto acontecerá si no oyeres. Y allí la palabra del Señor, Shema, dice una sola vez. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Cuando usted va al original, dice: acontecerá si no oyeres. Y está una sola vez. ¿Qué quiere decir? Que si oyes una sola vez, te vas y te olvidas de lo que Dios ha dicho en tu vida. El pueblo de Israel en eso fue negligente. Por eso el pueblo de Israel se volvió, escúcheme, por eso se volvió rebelde. Aún en el desierto comenzaron a murmurar contra sus líderes, desatendiendo lo que Dios estaba diciendo. Por eso muchos, aunque tenían la promesa, aunque tenían los mandamientos, aunque tenían la palabra de Dios, aunque tenían líderes que querían llevarlo e introducirlo en la tierra prometida, pero sin embargo quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa? No entraron en la tierra prometida que Dios le había dicho que entraría. ¿Se da cuenta? ¿Queremos ser bendecidos este año? Hay menos amén, porque hay gente que no está disponible a obedecer. Si dices amén, ponte de pie. Claro, si no te pones de pie vas a quedar muy expuesto, ¿no? Recuerde este patrón, hermanos. Si ustedes se quedan con este patrón, ya me sentiré por satisfecho. Oír te produce fe y la fe te produce obediencia. Si tan solo somos oidores y no hacedores, entonces no tenemos fe. Es muy simple. Así que pídele al Señor, dile: Señor, que podamos tener la oración. Señor, ayúdanos a creer. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Aumentanos, Señor, la fe, Dios. Por eso la gente pasaba horas y horas escuchando al Señor hablar. Por eso las multitudes se juntaban, aleluya, para escuchar la palabra del Señor. Por eso la gente era sanada, porque primero escuchaban la palabra de Dios, escuchaban las enseñanzas de Jesús. Por eso había disponibilidad en la gente, Por eso Jesús les decía: ¿quieres ser sano? Parece una pregunta muy obvia, ¿no? Pero hay gente que dice que se iba triste, se iba lejos. Había gente que tenía la ley incorporada sobre sus vidas, pero cuando el Señor le dijo: ve, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres, se le acabó la fe. Dijeron: ¿pero quién me va a mantener ahora? En otras palabras dijeron: ¿y ahora quién podrá ayudarme? No le creyeron a Dios. Y esa dinámica lamentablemente sigue. Y me causa dolor, de verdad. Y causa el dolor en el corazón del Señor, porque no estamos creyendo verdaderamente. No estamos creyendo verdaderamente. No tenemos fe. No tienes ni siquiera un poquito. No tengo ni siquiera un poquito de fe si no tengo la disponibilidad de obedecerle al Señor. Bendito Dios. Por eso los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe, Señor. Aleluya, bendito Dios, aleluya. Por eso mucha gente, aunque escuche la verdad, se va triste de las iglesias. Hay gente que dice: no, te vas a ir. No, hay gente que no, rechaza lo que Dios dice. Se cree que es ocurrencia del pastor o porque tiene una necesidad. No tengo ninguna necesidad, de verdad. De verdad. Y no es altanería, ni ser orgulloso. No, nada por eso. Si tuviera necesidad, yo me voy a Argentina, de verdad. Me vuelvo a Argentina. Si pasara necesidad, me vuelvo a Argentina. Bendito Dios. ¿Quieres ser rodeado? ¿Quieres ser coronado? ¿Quieres ser coronado? ¿Quieres ser rodeado? ¿Quieres estar en un círculo? Y no es porque Dios haga círculo, no es que sea sectario Dios,
pero quieres vivir en la bendición del Señor, quieres ver la amplitud de la bendición de Dios sobre tu vida, la abundancia del Señor, quieres ver la grosura que habla la Biblia, quieres ver la bendición de Shem que habla la Biblia, que habla acerca de la gracia. No tan solo eso se va únicamente a la parte material, sino que se va a la parte espiritual de tu vida, la unción de Dios sobre tu vida. El aceite tenía que ver con la grasa que se consumía en los sacrificios. Eso era la grosura de Dios. Eso era lo que subía como un olor grato ante la presencia de Dios. Bendito Dios. Yo pregunto, si yo tuviera que hablar o tendría que predicar en algún lugar y tengo autoridad para hablar de amor, tengo autoridad para hablar de perdón, tengo autoridad para hablar de reconciliación, tengo autoridad para hablar de generosidad, tengo la autoridad para decir esas palabras. Entonces eso nos lleva a nosotros a autoexaminarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a creer, que nos ayude a escuchar, que nos ayude a escuchar su palabra, que nos ayude a escuchar la voz que el Señor está hablando. El Señor habla. El Señor habla, el Señor no se cansará de hablar. El Señor no se cansará de hablar. Por eso te pide que escuches una y otra vez, que escuches una y otra vez, que sigas escuchando, que sigas escuchando. Aleluya, Señor, gracias te damos, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra vida, nuestro oído, Señor, pueda estar afinado, Señor, al cielo, Dios. Que nuestros oídos, Señor, puedan estar afinados a lo que tú estás hablando en nuestras vidas, papá. Señor, en el nombre de Jesús, yo puedo transmitir información, yo puedo transmitir, Señor, una palabra, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada uno de nosotros, Dios. Señor, toma parte, Señor, en este mensaje, Señor, la mejor parte, Dios, y da convicción en nuestra vida, Dios. Señor, quita de nosotros, Señor, toda hipocresía religiosa, Dios. Quita todo aquello, Señor, que nos vestimos con máscaras, Señor, y decimos ser lo que no somos, Dios. Ayúdanos, Dios. De verdad te hemos creído, Señor. Creemos de que hay bendición. Padre, ayúdanos, Señor, a dar el paso ese que tanto, Señor, nos cuesta dar, la obediencia a ti, Señor. Son mejores las obediencias, Señor, que 10,000 de los sacrificios que nosotros podemos hacer, Dios. Aleluya, Señor. Toca tú, Dios. Sé tú, Señor. Sé tú, Señor. Sé tú, Dios. Llegar, Señor, donde mis palabras no llegan, Señor. Llegar, Señor, a lo más profundo del corazón, no por el bien de ninguna persona en especial, sino por el bien de cada uno de nosotros, Señor. Ser obediente y poder vivir en la libertad, a la libertad que tú nos has llamado, Señor. Señor, que no nos vayamos de este lugar y nos olvidemos de lo que tú nos has dicho, Señor. Tu propósito, Señor, tu voluntad es bendecirnos. Tu propósito, tu voluntad es bendecirlo, Dios. Tú no eres un padre malo, Señor. No eres un padre malo. Tú quieres lo mejor para tus hijos. Nosotros somos los que no escuchamos. Nosotros somos los que desobedecemos, los que no prestamos atención. A veces te culpamos a ti, Señor. A veces decimos que tú eres malo, Señor, porque no nos das lo que nosotros necesitamos. Pero como hijos amados tuyos, Señor, como hijos amados tuyos, tú nos sigues teniendo paciencia, Señor. Sigues teniéndonos paciencia, Señor. Aunque te reneguemos como nuestro Padre, aunque muchas veces hemos renegado de nuestros padres, pero nunca tu Padre ni nunca nuestros padres nos dijeron nada para que nosotros no seamos mejores. Nos pueden haber dicho de una forma o de otra, quizás las formas no fueran las correctas, pero el espíritu, el corazón es el mismo corazón de Dios que quiere que pueda ser bendecido. No hay otra finalidad. No hay otra finalidad en el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. La buena noticia es que Dios te seguirá amando,
que Dios nunca te va a dejar de un lado y que Dios no te va a dejar sin palabra. Pero es necesario para avanzar en la vida, es necesario escuchar de la palabra de Dios. No tan solo ser oidores, oír una y otra vez. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Ser hacedores de tu palabra, papá. Gracias, Señor. Que no falte, Señor, nuestro oído para escuchar tu palabra. Que no falte fe, Señor, en nuestra vida, Dios, cuando escuchamos tu palabra. Tu palabra dice que el oír viene, que la fe viene por el oír de tu palabra. Y que no falte, Señor, en nuestra vida la obediencia, Señor. Completaremos, Señor, el ciclo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por Jesucristo, el Rey de Gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a mis hermanos. Bendigo a cada familia que está aquí, Señor. Nos bendecimos los unos a los otros, Dios. Bendice a tu hermano que tienes a tu lado. Dile, Señor, bendecilo, Dios. Dale oídos para oír, Dios. Dale oídos para oír. Dale un corazón para sentir. Dale una voluntad para obedecer. Ora al Señor así. Dile, Señor, dale oídos para oír. Dile, dale oídos para oír, Señor. Dale un corazón para amar, Dios. Y dale una voluntad para obedecer. Dale una voluntad para obedecer, Padre. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Dale la gloria al Señor. Toda la honra y la alabanza es para Él. Aleluya.